Por eso, Francisco, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, Ah, con ese sí, tema. sí, que supongo que no te ha de generar demasiada distancia analítica, es decir, es algo que has podido analizar en cuanto a los grupos de poder dentro del PRI, a las relaciones con los grupos políticos mexiquenses. Y la pregunta que tenemos, Francisco, es ese poder político acumulado en su momento por Carlos Salinas, quien benefició a grupos empresariales selectos que siguen vigentes y que siguen con mucho poder económico, y con grupos políticos que no sé si persisten. La pregunta con la que podemos empezar, Francisco, es: ¿persiste ese poder del salinismo o es ya un fantasma? No, mira, Julio, la verdad es que hablar de ese tema, de un personaje como Carlos Salinas de Gortari, me asusta, te confieso la verdad, me asusta porque es un tipo hábil, astuto, inteligente, reúne todo. Y es como entrar, mira, como a veces en un terreno tan peligroso como fangoso, y nos movemos entre mitos, mentiras, realidades. Pero si hacemos una mirada, mira, no hay que ser demasiado perspicaz ni tan agudo para ver con claridad que hay situaciones obvias que persisten, que hay personajes que se acomodaron con él, a los que él le dio vida, que mantienen vivo el salinismo, que lo mantienen prácticamente en todo el país, tan vivo como agazapado en algunos momentos, porque así son los grupos, ¿no? Así que mira, yo digo que hay fundamentos para advertir que el salinismo nunca se fue, ¿sí? Aunque muchos lo califiquen de mito o cuando menos de señalamientos fantasiosos para descalificar, ¿sí? La realidad es que con Salinas hay un gran cambio generacional, tú lo dijiste, formó una generación de empresarios, de banqueros, de políticas, en el que se reacomodaron todas las fuerzas priistas para dar nacimiento al salinato, ¿sí? Si bien como en todos los procesos grupales, generales, hay rupturas, traiciones, reacomodos o entendimiento entre grupos de la élite. Mira, así que por más que él intente convencernos o algunas otras personas, algunos analistas de que no existe, ahí está Salinas, agazapado. Carlos, primero hay que decirlo, mira, forma parte de una familia cuyo padre, tú lo conoces muy bien, Raúl Salinas Lozano, quien alimentaba desde principios de la década de 60, la idea de que los Salinas merecían y debían, casi por mandamiento divino o destino familiar, como pasó con López Portillo, que era o se sentía la reencarnación de Quetzalcóatl, ¿no? Pero una familia que debían gobernar este país. Se creía, y así los hizo creer Raúl Salinas Lozano, que eran una casta divina, que una genética diferente o sangre azul que pasa de generación en generación, ¿no? No se trataba de un grupo o de un equipo como pasó, por ejemplo, en 1937, en Hidalgo, a donde tomó forma el grupo Huichapan de la mano de Javier Rojo Gómez, o en el Estado de México, ¿no? Donde a partir de marzo de 1942, bajo el manto protector de un personaje 3 veces obispo, en Derbe, Asia Menor, que no es cosa menor, San Cristóbal de las Casas y auxiliar primado de México, que es conocido como Maximino Ruiz y Flores, al lado de Maximino Montiel Olmos y el viejo diplomático carrancista Isidro Favela, le dieron forma al grupo Atlacomulco y que pervive el grupo Hidalgo, Huichapan ya no, sí, acaba de terminar, ¿va? Pero el grupo Atlacomulco persiste, pero no se trataba de eso, mira, se trataba de una familia, de una familia, y tomo para eso dos señalamientos claros. El primero, que se reproduce en libros, en reportajes, en investigaciones, cuando el 4 de octubre de 1987, que lo debes recordar, y tú y yo ya más o menos andábamos en la reporteada, Jorge de la Vega Domínguez destapa líder nacional del PRI como candidato presidencial priista, y Carlos le dice a su padre, a Raúl Salinas Lozano, nos tardamos 25 años, pero llegamos. Es decir, lo estaba alimentando desde 63, cuando se le cayó la candidatura presidencial porque no supo leer a López Mateos. No Sí, sí, sí. entendió que López Mateos tenía una hermandad con Díaz Ordaz, con
con Corona del Rosal, ¿sí? Una hermandad que venía desde el Senado en 1946, Sí. Con Donato Fonseca Miranda, mira, ¿sí? No lo supo entender, entonces se fue, se retiró, pero nunca se fue. Claro. ¿Sí? Francisco, y tan persisten esos nexos y esa herencia de la construcción o el impulso de grandes fortunas y de grupos políticos que, por ejemplo, en el Consejo Coordinador, en el Consejo Empresarial Asesor de la propia presidencia de la República actual, pues hay, por ejemplo, dos personajes, Carlos Slim, cuyo desarrollo empresarial vigoroso hasta llegar a alturas mundiales se dio justamente con la cesión de Teléfonos de México, Telmex, a ese empresario que en aquellos tiempos, ya que invocamos, Francisco, nuestros tiempos de reporteo, en aquellos tiempos se decía que Telmex era Carlos and Charlie, que era una famosa cadena de restaurantes de aquel tiempo, y se decía pues Carlos Salinas y Charlie Slim, porque eran lo mismo, se entendía. Ricardo Salinas Pliego, que recibió también pues la cesión de Canal 13, de lo que era la televisión pública mexicana, y como ello, bueno, persisten todavía políticos de toda esa generación y de ese impulso salinista que siguen activos todavía. Creo que ahí hay esos símbolos de la persistencia de ese salinismo, Francisco. No, pero claro, mira, tienes de entrada, aunque podemos seguirle la huella hasta Luis Echeverría, jovencita, Ajá. a Beatriz Paredes Rangel. Claro. ¿Sí? Pero mira, la podemos seguir embelesada con López Portillo como diputada, ¿sí? La podemos ver, están las imágenes, no es algo tan viejo. Bueno, a lo mejor sí, pero no tanto. ¿Sí? Entonces, mira, podemos a Beatriz Paredes Rangel, que viene desde el echeverrismo, se asienta bien con Carlos Salinas de Gortari, y que llega a la gubernatura, a la Secretaría General del PRI y a la Embajada de Cuba. Se asienta muy bien en el salinato. Y tienes a personajes como Manlio Fabio Beltrones. Es decir, no está, pero está Silvia Beltrones Sánchez. Silvina. Perdón, discúlpame, Silvina Beltrones Sánchez. ¿Sí? Silvina Beltrones Sánchez. Entonces los tienes ahí. Y si alguien le busca algo que sea diferente a Manlio, pues se va a equivocar, porque ahí está claramente Manlio es hechura del salinato. Sí, y luego tienes a Emilio Ochoa. Mira, me remito a una foto recién que salió hace como 2 semanas más o menos, donde aparece Beatriz Paredes con un grupo de exgobernadores, y entre ellos destacan, mira, ahorita que hablamos de Salinas, Emilio Choiset Chemor, un salinista puro, un salinista. Pero mira, me desvío tantito, porque si la candidatura del PRI al Estado de México, presidencial, la candidatura del PRI a la gubernatura del Estado de México 2023 no se ha decidido, es porque hay una lucha sorda entre salinistas y peñistas, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Sí. Finalmente, Enrique Peña Nieto, al final de su mandato, se siente traicionado y abandonado por los salinistas. Y bueno, y él encaja en el grupo de ¿quién? De su primo consentido, Alfredo del Mazo Maza. Pero ¿quiénes están entre los salinistas? ¿Sí? Arturo Montiel Rojas, Carlos y Jorge Hank Ron, ¿sí? Uno vive en Tijuana, pero mira, en las últimas 2 meses se le ha visto claramente en Toluca acompañando y dejándose fotografiar con la diputada federal Ana Lilia Ranzaldo, que es el grupo que la impulsa a la gubernatura. Luis Videgaray Caso, que no es mexiquense, pero que llega con Montiel a acomodarles las finanzas. Ese grupo pelea la candidatura. ¿Con quién? Con Peña y Del Mazo, que Del Mazo, tú sabes, nunca va a poder ser salinista. Nunca. Debe recordar aquel 87 cuando destapan a Carlos Salinas de Gortari. Claro. Antes había salido ¿quién? Del Mazo, cuando le dicen que las iniciales eran NG, y sale a proclamar a Sergio García Ramírez, ¿sí? Cuando en realidad era Salinas de Gortari. Y llegando a la presidencia, pues prácticamente lo destierra.
Y fueron 6 años, como dicen en mi pueblo, que andaba de pata de perro, Alfredo del Mazo, y nunca se pudo recuperar. Lo mismo que le había pasado a su papá, Alfredo del Mazo Vélez, también en el 63, que cuando no es el elegido, cae en una profunda depresión hasta morir. Bueno, Alfredo del Mazo González así vive, así que Alfredo del Mazo Maza, nieto de aquel Vélez e hijo del Mazo González, Sí, pues nunca va a ser salinista. claro. Y ellos se inclinan ¿por quién? Pues por la Secretaría de Desarrollo. Así que el salinismo está vivo también ahí. Pero mira, tenemos a otro, está Roberto Madrazo Claro, Pintado. claro, me Sí, lo quitaste tenemos. sí, a eso iba, claro, adelante, adelante. Tenemos a Roberto Madrazo Pintado. ¿Quién controla Latinos? De veras lo controla su hijo Por favor, sí, tienes a Diego Fernández de Ceballos. ¿Quién encabezó la solicitud para la quema de boletas? El único testimonio real del fraude del 88. Claro, y este tema de Latinus que mencionas, Francisco, y que coincido plenamente, pues no deja de ser sino la instrumentación de algo que supo manejar muy bien el propio Carlos Salinas en su momento, con aquellos jefes de prensa como Otto Granados, José Carreño Carlón, que era el manejo de los medios de comunicación con un presunto aire intelectual, cultural, de relaciones con medios extranjeros para poder procesar algunos de sus proyectos políticos. Mira, Latinus es, sí, perdón, Francisco. no, vendieron una narrativa de la prensa bien bonita, la que estás platicando ahora. Ajá. Sí, sí, Vendieron. sí, sí, claro, porque esa era la idea del acercamiento plural, del acercamiento de intelectuales, de la promoción de ciertas ideas vanguardistas o de izquierda cosmética o moderada para ir jalando auditorios y pretender que había una postura distinta. Y Latinus, en el fondo, creo que nos queda claro que es un instrumento político financiado por Roberto Madrazo, que es decir, Carlos Salinas de Gortari, y que ahí está ese gran... Por eso me parece muy interesante y muy importante, Francisco, que abordemos este tema, porque dicen que el mayor engaño del diablo es hacer creer a la gente que no existe. Y aquí también el salinismo pretende hacer como que anda perdido, que anda de parranda, que ya no tiene fuerza, pero sus tentáculos están más que presentes, Francisco. Pero claro, mira, tenemos incluso a Enrique de la Madrid Cordero. Uh-huh. ¿Tú recuerdas cómo se incrusta él de lleno en la política? Cuando no defiende a su padre. ¿Recuerdas aquellas declaraciones que hizo Miguel de la Madrid en una entrevista? Claro. Cuando claramente dice que Carlos Salinas es un pillo y que Raúl Salinas de Gortari era un narco. Y lo hace, su hijo no lo defiende. Enrique de la Madrid deja que su padre pase a la ignominia, ¿sí? Con una abrupta senilidad adelantada. ¿Sí? Y lo incrustan en las esferas políticas. El salinismo, ¿sí? Salvó a Salinas cuando lo único decente que había hecho Miguel de la Madrid, no, mira, debo decir que sus memorias son muy decentes. Digo, con todos los asegúnes que uno le pueda poner, en su memoria trata algunos temas y los trata bastante bien, trata de reivindicarse, pero su reivindicación plena era aquella entrevista y lo hace pasar su hijo como loco, sí, como demente senil. Sí. Está Enrique de la Madrid y mira, ¿a quién tienes? A Claudia Ruiz Salinas, ¿sí? Que ha sido dirigente del PRI, como está en las esferas del PRI, nunca hicieron nada para cambiarlo. Pues claro, están preparando, así como esperaron 25 años y luego también, recuerda, no solo trataron de llegar al poder con Raúl Salinas Lozano, también estaba Ortiz Mena, que es parte de la familia. Claro. Y que se le cayó la candidatura con Díaz Ordaz. ¿Por qué? Porque Díaz Ordaz se inclinó por Luis Echeverría, su subordinado, no era su amigo. Retiro lo dicho. Era su subordinado. Se inclinó por él. Pero entonces los Salinas no ven como un grupo, sino como una familia. Y Claudia Ruiz Salinas, mira,
más allá de la confusión del apellido, que ella elige por el Ruiz Massieu, cuando la llevan a la política priista, elige Ruiz Massieu para que la identifiquen más con su padre asesinado, que hay muchos visos de que pues también llevaban a los Pinos, ¿cierto? Claro. Ella elige el Ruiz Massieu y se quita el Salinas cuando ella es Claudia Ruiz Salinas. Claro. Entonces ella puede convertirse en el producto más acabado del salinismo, porque es familia. Sí. En el relevo presidencial, claro, antes tienen que pasar, mira, el salinismo tiene que pasar la aduana de 2023. Y que para eso yo te decía, la lucha del salinismo plena en este momento se encuentra en el Estado de México, a donde hay dos grupos clarísimos, los salinistas, encabezados por Emilio Choaiffet Chemor y por Arturo Montiel Rojas, y el peñismo de Del Mazo. Del Mazo tú recuerdas, hace una semana y media fue a Europa y promocionan su foto con el Papa. Sí. Y claro, yo, mira, no puedo decir nada porque sí es una familia enteramente católica. El grupo Atlacomulco se forma a partir de un obispo. Claro, no un obispo cualquiera, 3 veces obispo, vicario de la catedral, y Maximino Montiel Olmos, que es el padre de todos los Montiel que siguen, ¿verdad? Y lo promocionan. Entonces, es una familia católica. Pero en realidad, ¿a qué fue? Pues ahí está su primo. Sí. Está su primo en España. ¿Qué tan lejos está España de Roma? Pues claro. Pues Francisco, como todo, muchas gracias por esta radiografía, por esta hilación y relación de datos, de nombres, de apellidos. Y vamos a ver, porque creo que es importante poner los reflectores analíticos también sobre este caso del salinismo, Francisco. Así es No, pero claro, mira, está tan... Yo digo que al margen de, como tú dices, juegan a la magia, Salinas es un titiritero de primera, así lo fue en su sexenio, ¿sí? Está tan vivo como nunca, y el PRI está en una profunda crisis, a punto de extinción, en la que él mete la mano. Pero antes tienen la aduana del Estado de México. Claro. Francisco, pues como siempre, muchas gracias y espero que pronto volvamos a